El arrebatamiento. Hermanos, el arrebatamiento está por acontecer. Dije, está por acontecer. Amén. Hay muchos que no lo creen, hermanos, pero no hay problema. Si usted lo cree, es más que suficiente. Gloria al Señor. Entonces vamos a, ya viene mi traductor ahí. Dios, ¿qué le deseamos a la traductora, hermanos? Gloria a Dios. Bien. Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero que se sienta contento. Prepárese para recibir esta palabra, amén. Que cuando termine esta enseñanza, usted determina qué quiere hacer con su vida. Bien. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Verdad que no estamos en tinieblas? Bueno. Para aquel día... Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz tenemos aquí? E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense qué tremenda palabra, hermano. Porque dice que no somos de la oscuridad, no somos de las tinieblas. Somos hijos de luz. A ver, voltee con su hermano y dígale: yo soy hijo de luz. O hijo de la luz. Gloria a Dios. Y lo que recomienda Pablo dice: por tanto, no durmamos como los demás. ¿De a qué demás? ¿A quién se está refiriendo? Al mundo, al pueblo de allá afuera. Amén. Entonces dice: sino velemos y seamos sobrios. Creo que ya me pasé con la traductora aquí. Déjame terminar, hermana. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo, hermano, se refiere a la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro. Amén, hermana, ahora sí. Alaben al Señor, hermanos. Ya ve, son problemas técnicos. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet of the hope of salvation. And here the helmet refers to the ancient piece of armor that protected the head and of the face. Dele palmas al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Y me da mucho gusto porque dice que no somos de la noche, no somos de las tinieblas. And it makes me happy because it doesn't say that we belong to the night, that we are from the darkness. Y note una cosa que dice: más vosotros, hermanos. No le está hablando a la gente de allá afuera, le está hablando a la iglesia, amén. And notice that it's not saying from the brothers from darkness outside. It's not talking about us. It's talking from the people that are outside on the world. Dice: no estáis en tinieblas. And it says, brothers, for that day to surprise you like a thief. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Fíjese, entonces a nosotros no nos debe de sorprender entonces que en cualquier momento el Señor va a venir por su iglesia. So brothers, we should not be surprised that at any moment our Lord will come back for his church. Pero cuando habla hijos de luz, que entonces quiere decir que debemos de estar despiertos. And if it's talking about children of the light, that means that we have to be awake. Pero no despiertos físicamente, But not awake physically, despiertos espiritualmente. spiritually awake. Amén.
Que si usted se acueste orando, You go lay down and go se levante orando, gloria a Dios. start praying. Vivir una vida, hermanos, agradable delante de Dios. Living a grateful life in front of God. Amén, hermanos. Bien. ¿Qué es el rapto de la iglesia? What is the rapture of the church? Esta es una buena pregunta. This is a good question right here. Entonces, dice, será un evento repentino e invisible para el mundo donde millones de creyentes desaparecerán sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. It will be a sudden event invisible to the world in which millions of believers will disappear without a trace in the wink of an eye. ¿Para quiénes será el rapto de la iglesia? Who is the rapture for? El rapto solo para la iglesia porque es la esposa del Señor Jesucristo. And the rapture is only for the church because she is the bride of the Lord Jesus Christ. Solo para los que han sido bautizados en su nombre. Only for those who have been baptized under his name. Pero escuche esto. But listen to this. Pero tú puedes ser hoy parte de ese rapto. But you can be part of that rapture today. Ahora, el arrebatamiento, porque esta palabra rapto no está en la Biblia. And this word rapture, it is not in the Bible. Pero la palabra arrebatamiento o arrebato está en el 4:13 de Primera de Tesalonicenses. But this word rapture is on 1 Corinthians chapter 4, verse 13. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. And the rapture of the church is the event in which God removes believers from the earth before he reaches judgment. It is poured out upon the world during the period of tribulation. Entonces, ¿qué significa el arrebatamiento? So what does the rapture mean? Que Dios viene por un pueblo lavado con su sangre, That our Lord comes for his church that is blessed and por un pueblo en su nombre. for a people that are blessed in his name. Él viene. He is coming. Pero después que el Señor arrebate su iglesia, But when the rapture comes and takes his church, levanta su espíritu, raises up the spirit, su palabra se cumplió his word was accomplished, y toda la gente que quede en el mundo, and all the people that are left in the world, ¿sabe a quién le va a servir? do you know what they are going to serve for? Al anticristo. For the Antichrist. Porque la Biblia dice Because the Bible says que el que no se ponga la marca 666 en la frente o en la mano derecha, because the ones that are placed the 666 that no podrá comprar ni vender. and also in his hand they will not be able to buy or Por, sell. por eso es tan importante That is why it's very important que estemos for preparados. us to be prepared. Ahora, Primera de Tesalonicenses 4:13 al 14. And in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13-14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep. Fíjese lo que dice Pablo. Look at what Paul is Que no saying. ignoremos a los que ya murieron en Cristo. For us not to be bothered the ones that are already died within Christ. Qué bendición los que ya murieron en Cristo. What a blessing the ones that died with Christ. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. For you that we may not grieve as the others who have no hope. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, For since we believe that Jesus died and rose again, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. even so Jesus God will bring with him those who have fallen asleep. Qué bienaventurados los que ya murieron, amén. How beautiful is it the ones that already Y died bienaventurados los que estamos todavía en pie. and the ones that are still standing. Wow. Tú y yo tenemos la esperanza de resucitar You and I have hope to be risen again. si ya nos fuimos de este mundo. If we departed from this world, Y si aún vamos a estar de pie, nos iremos con Él. we will go with him. Dije, nos iremos con Él. He said we will go with Esta es la promesa. That is the promise.
Y la Biblia dice que el que tiene esta promesa a sí mismo se purifica. This is the promise, and it also says in the Bible that ¿Cuántos dicen amén? we purified. Verso 15 y 16. Verse 15 and 16. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor. For this we declare to you by the word of the Lord. Fíjese cómo lo pronuncia Pablo. Y esto tiene una tremenda fuerza, un tremendo poder, porque dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. And it says, for this we declare to you by the word of the Lord. Como diciendo Pablo, no es mi palabra, Like Paul saying, it is not my word, es la palabra del Señor. it is the word of the Lord. Que nosotros que vivimos, For the ones that we live, que habremos quedado hasta la venida del Señor. who are left until the coming of the Lord. Fíjese lo que dice. No precederemos a los que durmieron. Will not precede those who have fallen asleep. Quiere decir que no nos vamos a adelantar. I'm trying to say that we're not going to get ahead. Primero resucitan los que murieron en Cristo. First, the ones will resurrect the ones that died within Christ. Y luego estamos nosotros, amén. Then us. Y luego dice, And then it says, porque el Señor mismo, for the Lord himself con voz de mando, will descend from heaven con voz de arcángel and command with the voice of an archangel y con trompeta de Dios. and with the sounds of the trumpet. ¿Qué dice? Descenderá del cielo. And the dead will rise. ¿Que sabe qué está diciendo? And do you know what it's saying? Que el Señor va a descender del cielo, That the Lord will descend from heaven, pero no hasta aquí en la tierra. but not here on earth. Ahorita vamos a ver eso. We're going to see why. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. And the dead in Christ will rise first. Qué bendición los que ya murieron, los que ya están con Cristo, hermanos. What a blessing to the ones that have passed away. ¿Sabe qué es lo único que están esperando ellos? You know what they are waiting for. Esto es lo que están esperando, mire. And this is what they're waiting for. Esto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. And it says, for the Lord himself will descend from Aquí hay un misterio. heaven and command with voices of the Hay un misterio revelado aquí. There's a ministry here. Y le voy a decir algo. And I will tell you one thing. Los únicos que van a escuchar la trompeta de Dios The ones that will listen to the trumpet o la voz divina de Dios, and the voice of the Lord, porque Él va a hablar y va a sonar como una trompeta su voz. because he is going to be talking, his voice is going to sound like a trumpet. ¿Y sabe quiénes son los primeros que la van a escuchar? And you know who are the ones, the first Los que murieron en Cristo the ones that died with, y los que estamos en pie. and the ones that are Un aplauso al Señor, hermanos. Dice la palabra que no seremos delanteros a los que duermen en Cristo. It says that the word says that we will not go ahead of those who have fallen asleep in Christ. No vamos a ser nosotros primero. We're not going to be first. Van a ser los que ya pagaron el precio. Are going to be the ones that have paid the price already. Y nosotros, si nos queremos ir con el Señor, And if we want to go with the Lord, tenemos que pagar el precio. we need to pay the price. ¿Y cuál es ese precio? And what is that price? Orar, Pray, ayunar, fast, leer la palabra, vivir en santidad, live in obediencia. obedience. Ahí le dejo. Hermano, está tremendo esto. Brothers, this is extreme. Pero sí aclara Pablo But Paul doesn't make it clear que el mismo Señor con voz de mando, that the Lord himself, con voz de arcángel with the cry of command y con trompeta de Dios, and the trump of the God, descenderá del cielo. will descend from the heavens, Y los muertos en Cristo resucitarán primero. and the dead in Christ will rise first. Ya pasamos los que murieron en Cristo, ahora vienen los que estamos en pie. Miren lo que dice el 17. To the ones that have died with Christ. Luego nosotros los que vivimos. Then who are we? Fíjese, Alive? fíjese lo que dice, los que vivimos. And it says, then we. Who Los que are vamos a alive. estar vivos todavía cuando se escuche la trompeta. So we are still going to be alive when we hear. Mire qué privilegio. Look at what a privilege.
Los únicos que van a escuchar la trompeta de Dios son los muertos en Cristo, usted y yo. The ones that are going to listen. Nadie más. The ones going to be right with the person you and I. Nadie más lo va a escuchar. Nobody else is going to listen to it. La gente se va a quedar sorprendida. The people are going to be surprised. Porque de un momento a otro van a desaparecer millones de personas. Because out of nowhere, a lot of million people are going to disappear. Los aviones se van a desplomar del aire The airplanes are flying. porque los pilotos se fueron con Dios. Because the pilots left with God. Los barcos van a desaparecer, se van a hundir porque The ships are going to be disappearing or may sink because the pilot also went with God. autobuses chocando, carros chocando, There's going to be car crashes as well. porque todos los conductores se fueron con el Todopoderoso. Pilots left with God. Luego nosotros los que vivimos, Then we who are alive, los que hayamos quedado, who are left, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. we will be ¡Uh! together Denle un grito de júbilo al Todopoderoso. in the air. Santo Dios. Los que resucitan y nosotros. The ones that rise up within us, we will go. Pero acá hay un punto muy importante. But there's one very important. Muchos confunden A lot of people confuse el arrebatamiento the rapture con la segunda venida de Cristo. with the second coming of Christ. Son dos cosas diferentes. Two different things. Y ahorita lo vamos a explicar. We're Amén. going to explain it. Y lo que me conmueve lo que dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿No le da gozo? ¿No le da alegría? Together with them in the Denle un fuerte grito de júbilo al Señor. and so we will be always ready for the Lord. Este arrebatamiento se debe distinguir de su segunda venida. This catching away must be distinguished from Christ's second coming. El arrebatamiento, Señor, viene en las nubes At the rapture, the Lord comes in the clouds, y lo vamos a encontrar en el aire, dice la palabra. and we will meet him in the air. Nadie lo va a ver. Nobody will see him. Es algo tan tremendo y secreto. It is something so tremendous and secret. Paz de Cristo. El dueño de la iglesia viene y se la lleva. The owner of the church comes and takes it. La arrebata He raptures it. como ladrón en la noche. Like the thief and the Nadie se va a dar cuenta. nobody will realize. Paz de Cristo. ¿Cuántos están durmiendo? Gloria a Dios. Bien. Mire. Zacarías 14, 3 y 4. In Zechariah chapter 4, Hermana, verse 3 and 4. búscame por favor. Zacarías 14, 3, 4. En la versión Dios habla hoy. Amén. Ahorita la pasas ahí, por favor. Bien. Dice Zacarías 14, 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Then the Lord will go out and fight against those nations as when he fight on the day of the battle. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte Los Olivos, And on that day his feet shall stand on the Mount of Olives que está enfrente de Jerusalén al oriente. that lays before Jerusalem. Ahí estuvimos, hermanos, en el monte de los Olivos. Y el monte de los Olivos se partirá en medio, And the Mount of Olives shall be split in two, hacia el oriente from east y hacia el occidente, to west, haciendo un valle muy grande. by a very wide valley, Y la mitad del monte so that one half se apartará hacia el norte shall move northward, y la otra mitad and the other half hacia el sur. south. Y en su segunda venida, And in his second paz de coming, Cristo, hermanos. Fíjense qué tremendo es esto. ¿Ya la tiene lista, hermana? Qué tremendo, porque allí me gusta como dice, porque ahí está. Después saldrá Jehová y peleará
con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Amén. Dice, día sobre el monte. Como parece que no está completo, ¿verdad? Como que está recordado. Él anda un poquito más pequeña, hermana. ¿Me puede hacerlo un poquito más pequeño? Alaben al Señor, hermanos. Porque quiero demostrarles qué es lo que pasó ahí. Esa es su segunda venida. Ahí está, mire. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Qué dice? Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Cuándo? En su segunda venida. Que está enfrente de Jerusalén al oriente y al monte de los y el monte de los olivos se partió por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El 5, hermana. Mire, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirás de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Wow. ¿Y sabe quiénes son esos santos? La iglesia. La iglesia va a venir con el Señor en su segunda venida. Ahora búscame Apocalipsis 1:7, hermana, por favor. Estoy hablando de la segunda venida, para que no la confundan con la venida del Señor. Miren lo que dice. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Haz de Cristo. And we're going to read Revelations chapter 1 verse 7, and it says, behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so, amen. Alaben a Dios, hermanos. Quiero pedir a nuestro hermano Walter que pase. Pase, hermano. Y léame esta escritura, por favor. Venga para acá. Miren, esta es otra versión. Miren lo que dice. Léame de aquí del 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Cuando llegue ese día, Dios mismo luchará contra esas naciones. Pondrá su campamento en el monte de los olivos, que está al este de Jerusalén. Partirá en dos el monte para formar un gran valle que se extenderá desde el oeste. Una mitad del monte quedará en la parte del norte y la otra mitad quedará en la parte del sur. Dios hará esto para que ustedes puedan huir por en medio, pues el valle llegará hasta Sel. Huirán como en los días del terremoto, cuando Usías, rey de Judá. Entonces vendrá mi Dios junto con todos sus ángeles. Amén. Un aplauso, Señor, hermanos. Fíjese qué tremendo está esto. Look at how tremendous this is. Cuando el Señor venga por segunda vez, aunque When the Lord comes for the second no los quiero confundir, esta es su segunda venida. I don't Amén. want to confuse you. ¿Por qué estoy diciendo esto? Why am I saying this? Porque la venida del Señor, cuando vengan las nubes, Because when he comes, the second Él coming, no vendrá hasta la tierra. and he will come to the earth. Dice que la iglesia lo va a recibir en las nubes. And it's saying that the church is going to receive him in the clouds, O Él nos va a recibir en las nubes. or he is going to receive us. Pero en su segunda venida, But in his second coming, dice que todo ojo le verá. that everything will come. Vendrá en un caballo blanco. He is going to come in a white horse, Y dice que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. and he's going to place his feet on the mountain of the
y se va a partir en dos. the earth is going to, Y por ahí va a huir el pueblo de Israel. and from through there, the world, sorry, the Porque town es- of Jerusalem is going to come. Porque eso ya no es para nosotros, hermanos. Because that is not, Eso ya es para el pueblo de Israel. that is for the town of Jerusalem. Porque entonces es cuando Dios va a pelear Because, y va a acabar con todas las naciones. because this is where the fight's going to begin, and it's going to end all the battles of the nation. Pero su pueblo escogido But his se salvará. that Y por ahí va a pasar. is saved, and Amén. they are going to pass. Y todo ojo le verá, dice la palabra. And every man will see him, Pero en su venida nadie le verá. but in his coming, nobody will see him. Cuando Él venga por la iglesia, nadie le va a ver. When he comes for his church, nobody will see him. Paz de Cristo. Nadie. El único, hermanos, que lo vamos a ver somos nosotros. The only ones that are going to be able to see him is going to be us. Primera de Corintios 15, 50 al 52. 1 Corinthians chapter 15. Miren lo que dice Pablo. Pero esto digo, And I tell you hermanos, this, brother, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, ni la corrupción hereda la incorrupción. nor does the perishable inherit the imperishable. ¿Se da cuenta ahora? Do you realize now? Este cuerpo This flesh, sucio, dirty, voy a decir cochino, must say dirty. no va a ser levantado. It is not going to be risen up. Cuando Cristo venga por nosotros, When Jesus Christ comes for us, este cuerpo será glorificado. this body will be glorified ¿Cómo? Con un cuerpo celestial. with a celestial body. Gloria a Dios. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nor does the perishable inherit the imperishable. He aquí os digo un misterio. Behold, I tell you a mystery. No todos dormiremos, We shall not all sleep, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Aquí Pablo lo habla más claro todavía. Así que cuando usted escuche, porque nadie la va a escuchar la trompeta. so when you listen and hear that trumpet, Si su esposo no es convertido, se va a quedar. if your husband is not converted, he Si will su stay. esposa no es convertida, se va a quedar. If your wife is not converted, she will stay. Y cuando llegue ahí nomás van a estar los zapatos y el vestido de la hermana. And when they come home, they'll only see his clothing. O si fue el esposo, ahí estarán los zapatos del trabajo todos llenos de lodo, los jeans y todo ahí. And Pero if it's the wife that stays behind, el cuerpo se transformó. because the body, the flesh transforms. Este cuerpo terrenal se va a transformar en un cuerpo celestial. Flesh body is going to transform into a celestial body. ¿Cuántos dicen amén? Y mire cómo dice, en un momento, In one moment, en un abrir y cerrar de ojos. in a wink of an eye, ¿Qué tan rápido va a ser esto? ¿Qué tan rápido es un abrir y cerrar de ojos? Es figurativo lo que habla Pablo, pero imagínense qué tan rápido le hace. Así, so now just imagine how fast it's going. la iglesia será arrebatada. Paz de Cristo, hermanos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, In the wink of an eye, a la final trompeta, at the last trumpet, porque se tocará la trompeta. for the trumpet will sound. Escuchen, se va a tocar la trompeta. The trumpet will sound. Pero los únicos que la van a oír But the only ones that will listen es la iglesia, is the church. nada más. Only. Los que no quisieron nada con el Señor The ones that wanted nothing to do with the no Lord, la van a escuchar. they will not hear it. Lamentablemente, con mucho dolor en mi corazón lo digo, With the sadness in my heart, se van a quedar. Dije, se van a quedar. they will stay. Me duele, pero es una realidad. It hurts, but it's the reality. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. And the dead will be raised imperishable. Fíjese cómo dice. Todos los muertos en Cristo van a resucitar incorruptibles And the dead will rise imperishable con un cuerpo celestial. with the celestial body. Y luego que dice enseguida, y nosotros seremos transformados. And
Dígame si lo están entendiendo. ¿No le da gusto que va a ser transformado? Wow. Por eso es tan importante, hermano, que arreglemos cuentas con Dios. That is why it's very important for us to settle accounts with the Lord. La gente allá afuera está bien ignorante, serán muy intelectuales. The people outside of the world, they're so intellectual, they have no idea. Amén. Miren los de la NASA, que tantas cosas no han experimentado. Look at all the people what they have not, Pero hasta ahí nomás se quedan. but that's only where they stay. Ellos saben que existe un Dios todopoderoso. They know that a God all powerful. Ahora resulta que los científicos confiesan que hay un Dios todopoderoso. Now even the scientists are confirming that there's a Lord all powerful mighty. Pero si no se convierten, But if you don't convert, si no se arrepienten, if you don't repent, si no buscan a Dios, if you don't look for the si no se bautizan if you don't get back en el nombre de in the Jesucristo, name of Jesus Christ, se van a quedar. you will stay. En estos versos, fíjese muy bien lo que dice Pablo. In these verses, notice carefully what Paul is telling us, Que los muertos serán resucitados incorruptibles. that the dead will be raised imperishable, Y los que estaremos en pie, and those of us who are still alive seremos glorificados. will be glorified. En este arrepentimiento, hermanos, porque déjeme decir una cosa. Let me tell you one thing. Pablo decía, yo todos los días muero, Every day, Paul will say, every day I die, no por su cansancio, not because of his tiredness, sino porque había un arrepentimiento genuino en él. because there was a repentance inside of him, Porque él sabía que en cualquier momento moría, because he knew that at any moment he o en cualquier momento vendría el Señor. or at any moment the Lord will come. Por eso es muy importante, hermanos, That is why it's very important, brother, que en este arrepentimiento implica una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos a la eternidad. but this event will be involved in instantaneous transformation of our bodies, preparing us for eternity. ¿Cuántos quieren volar con el Señor? How many of you guys want to be with the Lord? ¿Cuántos quieren irse a la eternidad? How many of you guys want to go with eternity? Es muy fácil. It is easy. La doctrina del rapto no fue enseñada en el Antiguo Testamento, The doctrine of the rapture was not taught in the Old Testament. por lo que Pablo le llama misterio, Therefore, Paul calls it a mystery ahora revelado. that now has been revealed. Daniel 12:2. In Daniel chapter 12, verse 2, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, and many of those who asleep in the dust of the earth shall awake, unos para vida eterna some to eternal lasting life, y otros para vergüenza y confusión perpetua. and some to shame and everlasting contempt. Esta es una profecía de Daniel, This is a prophecy of Daniel, pero para el día del juicio. but for the day of the judgment. Porque después que el Señor venga por la iglesia va a haber una resurrección, amén. Because when the Lord comes for his church, there's going to be a resurrection. Pero cuando se llegue el juicio final va a haber otra resurrección. But when the final judgment comes, there's going to be another resurrection. Pero esta resurrección But this resurrection va a ser de nuestros hermanos antiguos, is going to be from our old brothers. paz de Cristo. ¿Se fija? Bien. En esta ocasión solo serán resucitados los muertos en Cristo. On this occasion, only the dead in Christ will be raised. ¿Cuál ocasión? Cuando Cristo venga por su iglesia, In which occasion, when our Lord Jesus, solamente los muertos en Cristo serán resucitados. only then the dead in Christ will be Los otros van a esperar hasta el final, and the rest is going to wait until pero van a ser resucitados but they will be risen. porque se murieron en el Señor. Because that is the day of the Lord. Esto significa que los que han creído desde el día del Pentecostés, This means those who have believed from the day of the Pentecostal. porque la iglesia nació el día del Pentecostés, Because the church was born on the day of the paz de Pentecostal. Cristo. En el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, On the day of the Pentecostals, when the Holy Spirit was delivered, y que ahí se bautizaron 3,000 en el nombre de Jesucristo, 3,000 were baptized in the name of Jesus Christ. ahí comenzó la iglesia primitiva. That's when the church started. Amén.
Y la Biblia dice, y los que cuando le preguntaron a Pedro, porque Pedro dijo, ustedes lo mataron. They were saying that I killed you. Pero mire, algo bien tremendo, ya habían hablado en lenguas y todo. David was speaking tongues and everything. Pero Pedro se para firme y empieza a predicar un mensaje poderoso. Got up firmly and started preaching. Y dice, a este que ustedes mataron, And the one that man, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. God has made him Christ. Y luego en el 2:36 dice, entonces todos se compungieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los apóstoles, And everybody in heart and that will ask Peter and the apostles, varones hermanos, men, ¿qué haremos? what shall we do? En el 2:38 dice, arrepentíos Repent, y bautícese cada uno de vosotros each one of you guys, en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus Christ, para el perdón de vuestros pecados forgiveness of your sins, y recibiréis el don del Espíritu Santo. the gift of the Holy Spirit. Y allá en el 42 dice, ponme ahí Hechos 2:42, hermana, por favor. Hermanos, ahí fue donde nació la iglesia. Y desde allá, desde hace más de 2000 años, cuando Cristo vino, nació la iglesia. Y miren lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Allá del 40, hermana, arriba, vete otros 2 versículos arriba. Ahí está. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 bautizos en el nombre de Jesucristo. And if we read on Acts chapter 2, verse 40 and 41, and it says, and with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourselves from this crooked generation. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Dígame dónde dice la Biblia que se bautizaron 3,000 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Now tell me one thing, where in the Bible does it say that 3,000 people were baptized in the name of No lo hay. and the Trinity? There is none. Y muchos se conforman con el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And many are comfortable just knowing that they're baptized in the Trinity, Y se quedan con el mandamiento. and they just stay with that commandment. Pero el cumplimiento es Hechos 2:38. But in Acts, verse 2, verse 38, Porque en Mateo 28:19 dice, because in Matthew, ve preparando esa escritura, hermana. Dice, a ver si la hermana lo pone ahí. Y de hacer discípulos, no, 28:19 de San Mateo. Y de hacer discípulos a todas las naciones, and be disciples of all the nations, bautizándolos en el nombre. be baptized in the name, Dice nombre singular, singular. no dice nombres. It does not say names. Dice en el nombre del Padre, In the name of del the Father, Hijo of the Son, y del Espíritu the Santo. Holy Spirit. Pero muchos de ustedes saben que Padre no es nombre, But many of you guys know that Hijo no es nombre, Father is not a name. Espíritu Santo no es nombre. Holy Spirit is not. Son títulos. Those are titles. Y el que se bautizó en el nombre de los títulos And the one that got baptized in the titles no recibe perdón de pecados, does not receive forgiveness of the sins ni la salvación del or alma. the salvation of your soul. Venga para acá, hermano Walter. Usted sea obediente, hermano. Miren, nuestro hermano Walter predicó muchos años la palabra de Dios. Él fue pastor por muchos años. So many years ago.
Pero él bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. But he will baptize in the Trinity. Bautizó mucha gente así. He baptized many people like that. Y él creía que eran 3. And he believed that those were 3. Hasta que vino la revelación a su corazón And so a revelation came to his y heart. entendió And he understood que solamente en el nombre de Jesucristo that only in the name of hay perdón de pecados. there is forgiveness of your Gracias, hermano. Aunque dice por qué yo, pero es un testimonio, hermanos. But that is a testimony, brother. Bautizándolos en el nombre singular. And getting baptized Y mire, in the name, which is singular. este mandamiento no era para la iglesia. This commandment was not for the Este mandamiento era para los discípulos. This was for his disciples. Dije para los discípulos. For his disciples. ¿Por qué cree que ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo? Why do you believe that they were baptized in the name of Porque ellos cumplieron el mandamiento de Jesús. Amén. Dele palmas al Señor. ¿Por qué digo esto? Why am I saying this? Porque la iglesia nació en el día del Pentecostés. Because that was the nation of the day of the Pentecost. Ahí nació la iglesia That's where the church was y ahí born, se empezaron a bautizar en el nombre de Jesús. and that's where they started baptizing in the name of Jesus Christ. En el tiempo antiguo And the fact that nadie se bautizaba nobody will be baptized porque no había un plan de salvación. because there was no plan for that. Pero no quiere decir que los profetas y todos no se salvaron. Claro que sí. It doesn't mean that all the prophets and every, Pero no van a tener el privilegio de resucitar como nosotros but they are going to be in the middle in between cuando Cristo venga por su iglesia. when the Jesus Christ comes for his church. Ellos van a resucitar después, They are going to resurrect, pero sí van a resucitar, but they will, pero más después. but more later time. ¿Se fija el privilegio que tiene la iglesia que lleva el nombre de Jesucristo? Alabado sea su nombre. Esto significa que los que han creído desde el día del Pentecostés, porque aunque hubo creyentes antes de ese tiempo, ninguno de ellos fue muerto en Cristo. Estos son los santos del Antiguo Testamento. Amén. And this means those who have believed in the days from the days of the Pentecostals onward, although there were believers before that time, none of them were described as being dead in Christ. Those are the saints of the Old Testament. Ahora mire, en esta versión lo que dice Juan 14:3. Now let us look at this version, what John chapter 14 verse 3. Ponme ahí, hermana, Juan 14:3, pero en la versión Reina Valera. Miren lo que dice. Dice Jesús. 14:3, hermana. Ahí está. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, paz de Cristo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esa es una promesa. Ahora miren cómo dice esta versión. Dios habla hoy. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. ¡Aleluya! Denle un aplauso fuerte al Señor, hombre. Esto merece algo fuerte. Si usted no se emociona, yo sí me emociono. Porque dice, vendré otra vez para llevarlos conmigo. ¿Y de qué está hablando? Del arrebato. Cuando Él venga por su iglesia. Y dice, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Aleluya. And then John chapter 14 verse 3, and it says, and if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, and that where I am, you may also be. And this is something so exciting, something that gets everybody excited, that you should also be excited for it. Because why? Because He is going to take us to where He is. Jesús lo prometió a sus discípulos Jesus
Y a nosotros. Dije, y a nosotros. Dije, a nosotros. Que somos la iglesia. Vendré otra vez para llevarlos conmigo. And I will come again to take you to where I am. Miro la cara de tristeza de algunos de ustedes. I see the sadness in Como que no se están gozando, ¿verdad? Yo sí me gozo, hermanos. Den un fuerte gloria a Dios si se están gozando. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá a sí mismo como ladrón en la noche. And it says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 and 2, and it says, now concerning the times of the seasons, brothers, Fíjese you la have pa- no need to have anything written to you, for Fí- yourself are fully aware that that day the Lord will come like a thief in the night. Fíjese la palabra que usó Jesús, Now let us see that como ladrón en la noche. the thief in the night. ¿A cuántos de ustedes le han robado? How many of you guys were robbed? Nadie, gracias a Dios que nadie le ha robado. ¿A nadie le ha robado aquí? ¿A ti, hermano? Un carro. Mire, hermano Javier, si a ti te hubiera dicho el ladrón, Javier, te voy a robar tu carro, ¿qué harías, hermano? Se mete dentro del carro y dice, And I asked Brother Javier, brother, if I was the thief and I told you, brother, I'm going to go steal your car tonight, what are you going to do? And he said, I'm going to be inside my car. el ladrón no avisa cuando le va a robar a usted. The thief does not warn you when they're going to steal from you. Pero Jesús nos prepara la iglesia. But Jesus is preparing his church. Él no dice cuándo va a venir. He doesn't tell us when he's going to come. Otro punto muy importante. One important more thing. Cuando los discípulos le preguntan a José, digo a Jesús, When his disciples asked Jesus, dinos la señal de tu venida. give us a sign of your coming. Acuérdense que la iglesia todavía no existía ahí. Now remember that the church didn't exist still back then. Paz de Cristo, hermanos. No se confundan como en el capítulo 24 de San Mateo, porque ese es un libro profético para los judíos, hermanos. No para la iglesia. With one of the verses in the Bible. No es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. That was for the town of Israel. Paz de Cristo. Pero le hicieron una buena pregunta. But they asked a good question. Cuando oigan guerras, When there's war, rumores de guerras, rumors of nación war, contra nación, nation against nation, enfermedades. sickness. ¿Qué dijo? Son principios de dolores, pero no es el fin. Those ¿Verdad? are the first things of pain, but not the end. Entonces el Señor dice que así como el ladrón viene en la noche, así el Señor va a venir por su iglesia. Aleluya. Por eso dice que estemos despreparados, que estemos despiertos, For us to be awake, que no estemos durmiendo. for us not to be sleeping. Ya estamos terminando. El día del Señor está a las puertas. The day of the Lord is at the doors. Pablo nos informa por medio de la escritura que vienen los juicios de Dios. Paul informs us through the scriptures that the judgment of God is coming. Por esta razón, prepárese para el encuentro con el dueño de su alma. For this reason, prepare yourself to meet Prepárese para el encuentro con el dueño de su alma. Prepare yourself to meet the owner of your soul. Ahora mire estas escrituras. Primera de Juan 3, 2 al 3. In 1 John chapter 3, Amados, beloved, ayer fuimos hijos de Dios. yesterday we were children of God. ¿Así dice? Is that how it says? ¿Cómo dice? Ahora somos hijos de Dios. We are God's children. Tiempo presente, ahora. Present. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. And it still hasn't manifested what we need to do. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, But we know when it is manifested, seremos semejantes a Él. we shall be like Him. Porque le veremos tal como Él es. Because we will
¿Sí entiende usted eso? Usted va a ver a Jesús tal como Él es. You're going to be just like Jesus Christ. Vamos a ver a Dios. We're going to see God. Alguien puede juzgar, esos están locos. Somebody may be saying you guys are crazy. Pero dijo Pablo que los que loquean para Dios But Paul said the ones that go crazy for God, tienen un gran beneficio. Pero los que loquean en el mundo dice que loquean en seco. but the ones that go crazy out there in the world, they're just going crazy. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. And it says, "We know that we are God's children now, and that we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who does hope in Him purifies himself as He is pure." Paz de Cristo, hermanos. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se aburrieron? ¿Tiene sueño? Dele un codazo ahí, dígale, despiértate tú que duermes. Hermanos, paz de Cristo. Mire, Dios no es injusto como muchos dicen, Dios es injusto. God is not unjust as how everybody says. Dios no es injusto, hermanos. Dios es justo. God is justice. Paz de Cristo. De la única manera que usted va a poder volar cuando Cristo venga The only time where you're going to be able to fly when Jesus Christ comes es que usted le entregue su vida a Cristo. is for you to give your life to Le entregue su alma a Cristo. for you to give your soul to Le entregue todo al Señor. you to give Him everything. Cuando el Señor venga por su iglesia, When the Lord comes for His church, dice la palabra que seremos semejantes y le veremos tal como Él es. the word says that we shall be like Him and we shall see Qué bendición, hermanos. just as Him. What a blessing, brother. No cabe duda que el Señor nos ama. There is no doubt that the Lord loves us. Paz de Cristo. Y yo creo que con esta enseñanza es más que suficiente para que usted entienda dónde estamos And with this teaching, I think it's enough for you to y get para what dónde you vamos. and for Amén. where we're heading to. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Where we are and where Y déjeme decirle que los que se van a bautizar hoy, And let me tell you, to the ones that are going to get gloria a Dios, hoy se abrirán las puertas del cielo. Porque la Biblia dice because the Bible says que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. there